Ahora sí. Están conectándose de a poco. Tenemos 6 personas. Esperemos un poquitito más. Aquí viene 7. Ya, bueno, como les dije en el correo, hoy día empezamos un poquito antes y vamos a tener que hacer 2 sesiones, tanto ahora a las 11:10. Después, cuando se termine esta sesión, descanso de 5 minutos y empezamos en la misma sala a las 11:55 por ahí, para una segunda sesión, porque tenemos que recuperar clases por esa semana que ustedes estuvieron en paro. Y queda, miren, la verdad es que queda harta materia y no creo que la alcancemos a ver toda. Así que yo creo que lo razonable es ver lo que alcancemos, porque igual creo que tenemos demasiada materia en esta asignatura. Cuando tengamos la oportunidad, pues yo voy a tratar de revisar los contenidos de esta asignatura porque encuentro que es mucho. Así que pasemos lo que alcancemos a entender todos. Esa es la idea. Ya, yo creo que tenemos una cantidad decente de gente como para empezar, así que vamos, cerremos acá. Si mal no recuerdo, la clase anterior habíamos justo terminado con el lema del bombeo, como una forma introductoria de ver teorema del bombeo, que se supone que lo tenemos que ver. Ahora, ¿qué es teorema del bombeo? Teorema del bombeo es bien parecido al lema del bombeo, pero se aplica a lenguajes libres de contexto. Entonces, tenemos teorema del bombeo. ¿Qué dice? Dice que si un lenguaje L es libre de contexto, entonces, de nuevo, existe un P tal que para una palabra W de un tamaño mayor a P, existe esta vez una separación un poco más generosa, X, B, Y, no, era V, para respetar, U, Y, B, Z, tal que la palabra, tal que la palabra W se separa en una concatenación seguida de X, U, Y, B, Z, y se tienen que cumplir de nuevo 3 condiciones. Parece que el computador de nuevo está bien leso, pero vamos a intentar hacer lo mejor posible. Tal que, a ver, la segunda condición no estoy tan seguro, así que déjeme corroborarla, no me vaya a equivocar.
Esto es teorema del bombeo. Me acuerdo que U y V, no, es U, Y, B tiene que ser a lo más P. Así que déjeme corroborarlo porque no les quiero decir algo que esté fuera de mi, que no sea del todo correcto. Ahora si mi computador me ayuda un poquito. Ya, eso tenía razón. Ah, sí, estaba bien. Estaba bien. Ok. Entonces, U y B tienen que tener algún tamaño. El largo de U, Y, B. Creo que voy a ocupar el otro lápiz. No puede superar a P y además lo podemos bombear nuevamente. Pero en esta oportunidad, nosotros podemos bombear dos cosas. La idea es que nosotros somos capaces esta vez de eh, acuérdense que esto es un autómata con pila, así que como que todo lo que aquí hacemos lo apilamos y acá lo desapilamos. Oh, mi computador está muriendo. No le, no juega muy bien con el calor mi computador. Ahora, ¿por qué esto es cierto? Nosotros, acuérdense que los lenguajes libres de contexto, uy, Dios mío, uf, problemas técnicos, se basan en las gramáticas. Entonces, nosotros partimos por nuestra no terminal de inicio y podemos generar una derivación y vamos generando letras, 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 letras. Pero, ¿qué pasa si la palabra tiene un largo que coincidentemente es este P que estamos llamando, que es un largo suficientemente grande para que yo no pueda derivar letras siempre distintas? Como las letras mayúsculas, las que nosotros generalmente por convención es la representación de los no terminales, en algún minuto nosotros vamos a derivar una letra A y tenemos que derivarla nuevamente, porque como se nos van a acabar todas las distintas, eventualmente tenemos que derivar la misma si la palabra es de un largo mucho más grande. Entonces, como derivamos lo mismo, entonces lo que se deriva de la segunda condición es lo que llamamos Y. Lo que se deriva en la primera repetición es lo que llamamos U y B, y lo que está desde ahí hacia atrás llamamos X, y lo que está de ahí en adelante lo llamamos Z. Entonces, como A, fíjense que se repite, no necesariamente la Y es derivada en esta ocasión. La Y puede ser derivada la primera vez que nosotros vemos la A mayúscula y por lo tanto quedaría X, maldición, X, Y, esto supone que debe ser una Y, X, Y, ¿qué onda? Z,
puede también ser derivada no simplemente la primera eh, repetición, también pueden haber muchas repeticiones, o pueden haber dos, por ejemplo, y ahí vamos a tener X, U, U, Y, B, B, Z. Entonces, la UU, BB, y podemos tener UUU, BBB, etcétera, etcétera. Es de ahí, de esta idea, es de donde nace este concepto del teorema del bombeo. Así que es una propiedad que si el lenguaje es libre de contexto, entonces la posee. Ahora, vamos a escribir esto acá abajito, porque les vamos a dar una utilidad. Tal cual como el lema del bombeo, por favor vaya interrumpiendo si hay cosas que no va entendiendo. Eh, por mientras voy a buscar si es que hay alguna forma de liberar recursos y que pueda, por favor, hacer mi clase. ¿Qué proceso me está ocupando en la CPU? Interrupciones del sistema. ¿Qué me importa a mí interrupciones del sistema? Dios mío. Bueno, no tengo mucho que hacer con eso. Tal cual como era antes, nosotros podemos ocupar este negándolo para saber qué lenguaje no es libre de contexto. Veamos un ejemplo. Tenemos a elevado a n, b elevado a n, Dios mío, c elevado a n. Intuitivamente hablando, como tenemos una sola pila, no nos debería ser posible poder con una sola pila reconocer este lenguaje. Pero eso es una intuición. Vamos a demostrarlo. Para demostrarlo, lo que tenemos que hacer es, recuerden, negar la segunda parte y eso va a implicar la negación de la primera. ¿A qué se refiere? Jorge dice, ¿no pertenece al lenguaje porque la cantidad de n es diferente para todos? No, no entiendo la pregunta. Lo que pasa es que en la clase anterior no perteneció al lenguaje porque, por ejemplo, la cantidad de n tiene que ser igual o no para que pertenezca al lenguaje. O sea, sí, pero es que se está adelantando muchísimo porque eso es cómo vamos a demostrar que no pertenezca al lenguaje. Que de todas maneras acá tiene que estar el símbolo de pertenencia. Sí, de acuerdo, pero primero, ahora recién estamos definiendo lo que es el lenguaje. El lenguaje que vamos a revisar, obviamente, para que pertenezca a él, la cantidad de as, bes y ses tienen que ser exactamente iguales. Obviamente, si hay una palabra cual la cantidad de a, de bes o de ses no coincida con el resto, no va a pertenecer al lenguaje. Eso es cierto. Así que si eso es a lo que se refería, sí, cierto. Pero lo que queremos hacer es poder negar esta parte, ¿ya? Y para ello vamos a llegar que eventualmente no vamos a poder bombear tal que nos permanezcamos en el mismo lenguaje y ahí recién se va a aplicar lo que usted dice, Jorge, ¿ya? Sí que se me adelantó como 3 pasos, pero sí, tiene toda la razón. Vamos a ello. Entonces, primer paso, tenemos que encontrar el P, dice aquí. Y como estamos negando, entonces estamos hablando de para todo P. Como hablamos de para todo P, entonces ocupemos una variable P
alguna, cualquiera, y nos vamos a dar una palabra que cumpla con la condición de que sea más grande que P. En particular, yo voy a trabajar con la palabra A elevado a P, si es que el lápiz y el computador me acompañan, B elevado a P, C elevado a P. La palabra A elevado a P, B elevado a P, C elevado a P, cumple con esta condición. Entonces, ahora, como aquí dice, existe una separación, nuevamente nosotros tenemos que trabajar con toda posible separación. Y tal cual como hicimos la vez anterior, vamos a tratar de cumplir primero las dos primeras condiciones. Así que, veamos, tenemos que darnos una separación X, U, Y, B, Z de la palabra A, B, A, P, B, P, C, P. Y lo que tiene que cumplir es, primero, que U y B no sean nulos. Y segundo, que el largo de U, Y, B, o sea, esta subparte, es a lo más de largo P. Fíjese bien, tenemos A, las Bs, las Cs. Por lo tanto, supongamos que X es vacío, así que podemos tener U, Y, eso es AB, supongo que se refiere a aquí. Ahí sí, es que el lápiz no me está respondiendo mucho y además mi letra es mala. Entonces, fíjense que UYB es de largo a lo más P. Vamos a trabajar con ese hecho. Entonces, tenemos UYB, que a lo más es de largo P y va así. Como es a lo más del largo P, puede estar ahí, puede estar acá, puede estar acá. Pero no puede empezar en las A's y terminar en las C's. Porque es a lo más de largo P y el largo de B, la cantidad de B's que hay es P. Eso implica que la cantidad de C's, la cantidad de U, Y, B, ay, maldición, que hay de la letra C es cero, si es que UYB está acá al inicio, o bien, o exclusivo, la cantidad de A's que hay en la palabra es cero. ¿Se entiende eso? Por favor, vaya diciendo si hay algo, si esto no lo entiende, dígalo porque es la parte trascendental. ¿Y cantidad de veces no hay? Sí, sí hay, claro que hay. Cantidad, pero esto es una dicotomía en el siguiente sentido. Fíjese, UYB, lo más grande que puede ser es de tamaño P. ¿Sí? Lo que queremos es que fíjese que como U se bombea y B se bombea, y yo quiero mantener la misma cantidad de A's, B's y C's, yo quiero que obviamente U tenga A y B's, y por el otro lado B tenga B's y C's, de manera de que cuando las bombee, la cantidad de A's, B's y C's se incremente. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Yo quiero que entonces UYB posea
A's, B's y C's. Entonces, fíjese, puede estar acá UYB conteniendo A's y B's. Puede estar acá UYB conteniendo B's y C's. Pero si quiero que UYB comience aquí y termine acá de manera de que tenga al menos una A y al menos una C, eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque la cantidad de B's que hay es P. Y por lo tanto, como XYB no es más largo que P, no puede extenderse desde antes que empiecen las B's hasta después de que terminen las B's. Por lo tanto, o bien la cantidad de C que tiene UYB es 0, o bien la cantidad de A's que tiene UYB es 0. ¿Sí? Ahí sí. Si no, me dice y vuelvo a explicarlo de alguna u otra manera. Ya, Benjamín me dice que sí. ¿Hay alguien que no haya captado esa parte? ¿O puedo continuar? Ya, repitamos otra vez. En ese caso es mejor que borre porque tengo que explicarlo de una mejor manera. Tengo que ocupar más gráfico. Más. Ojalá que el computador me acompañe y vamos a intentarlo. Entonces, fíjese bien. Fíjese bien, por favor. Tengo una cantidad de A's, tengo una cantidad de B's y tengo una cantidad de C's. ¿Cuál es la cantidad de A's que tengo? P. ¿Cuál es la cantidad de B que tengo? P. ¿Cuál es la cantidad de C que tengo? P. Cada uno de estos es de largo P. ¿Por qué pasa esto? Ya. Entonces, yo quiero separar la palabra en X, Y, X, U, Y, B, Z, en ese orden. Pero tengo la restricción de que U, Y, B es de largo a lo más P. Entonces, obviamente, U, Y, B puede estar acá. U, Y, B puede estar acá. U, Y, B puede estar aquí. U, Y, B puede estar acá al final. Pero la palabra U, Y, B no puede, es imposible que empiece aquí en las A's y termine acá en las C's. ¿Por qué es imposible? Porque el largo máximo que puede tener UYB es de tamaño P, que es un número. Y el largo de la letra B es B, es P. Entonces, desde aquí hasta acá es el tamaño más grande que puede tener XYB. Por lo tanto, no se puede pasar a la izquierda y a la derecha porque sería de un largo más grande que P y nuestra restricción de acá dice que no se puede. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ya. Entonces, dado ese hecho, o bien UYB está como por aquí, o bien está como por acá. Si este es el caso, entonces
U, Y, B, no posee ninguna letra C. Si este es el caso, entonces U, Y, B no posee ninguna letra ay, A. Eso es todo, ¿ya? Ahora, otra condición, la condición que además tenemos que cumplir, además del largo, es que U y B tienen que ser del largo a lo más 1. O sea, a lo menos 1. ¿Qué eso qué implica? Que cuando yo bombee U y bombee B, entonces, por ejemplo, X, U, Y, B, Z, supongamos al cuadrado, me gustaría dibujar mejor, pero el computador no me está acompañando. La cantidad, por ejemplo, si estamos en el primer caso, la cantidad de B o la cantidad de A va a ser estrictamente mayor a la cantidad de Cs. Esto es B o la cantidad de A, dependiendo de qué elijamos que esté en U o en B. ¿Por qué estamos hablando de este caso? Porque en ese caso, como la cantidad de Cs que hay en el bombeo es cero, entonces cuando bombiemos, o sea, cuando repitamos las palabras U y B más veces, y como U y B no pueden ser vacíos, C está aumentando en cero. En cambio, B o A, alguna de las dos, está aumentando. Por lo tanto, se produce un desbalance en la cantidad de A's, B's y C's, así que no pertenecería al lenguaje. No estamos cumpliendo esta condición. Análogamente, en este caso, pasa al revés. Estamos aumentando la cantidad de B's o C's, pero la cantidad de A's se mantiene sin aumentar. Se produce el desbalance y por lo tanto tampoco pertenece. Por lo tanto, implica esto que no hay forma de separar la palabra AP, BP, CP tratando de cumplir las tres condiciones. Eso implica que el lenguaje que nosotros tenemos acá arriba no es libre de contexto. ¿Dudas? ¿Consultas? Voy a abrir por mientras un poquito. Solo abrí porque hace demasiado calor. Podemos ver un caso, obviamente que sí podemos ver un caso donde sí pertenezca, pero a ver, el teorema del bombeo no sirve en lo absoluto cuando el lenguaje sí pertenece. No, no tiene ninguna utilidad, porque no me dice nada. Vamos a ver un caso. A elevado a n, b elevado a n, es un lenguaje que por intuición basta una pila para poder reconocerlo y por lo tanto debería ser libre de contexto. Si este lenguaje es libre de contexto, entonces existe un largo cualquiera, por ejemplo, no sé, 10, ya, tenemos 10, entonces voy a tener a elevado
a 10 b elevado a 10. Tal que existe una separación, y voy a darme la separación, va a ser x es igual a, veamos, voy a hacer, x va a ser a elevado a 9, u va a ser a, y va a ser la palabra vacía. Oh, maldito computador, ¿por qué le pasa esto? B va a ser B y Z va a ser B elevado a 9. Así que corroboremos que esta separación cumple con las condiciones. Primero, U concatenado con B es mayor o igual a 1. Efectivamente, U es de tamaño 1, B es de tamaño 1, así que suman 2. Estamos al otro lado. UYB es a lo más del largo P que acabo de definir, P igual 10. Eso lo definí, P igual 10. Efectivamente, si nosotros sumamos a UYB en los largos, vamos a tener largo 2, que es menor que 10. No hay ningún problema. Y ahora tratemos de hacer el bombeo. Tenemos A elevado a 9. Luego tenemos A elevado a I. Palabra vacía. B elevado a I. Y Z, que es B elevado a 9. Fíjense que yo, por más que aumente el I, por ejemplo, tengamos A elevado a 9, A cuadrado, epsilon, B cuadrado, B elevado a 9. Esto es un 9A. Esto pertenece al lenguaje. Si intentamos que I sea igual 3, pertenece al lenguaje. Con I igual 20, sigue perteneciendo al lenguaje, por lo que la cantidad de A's y B's se mantiene estable. Hay un ejemplo donde sí tenemos un lenguaje que es libre de contexto. Esto jamás se ocupa porque no sirve de nada. El teorema del bombeo para lo único que sirve es para probar que un lenguaje no es libre de contexto. Supongo que a eso se refería Jorge. Sí, profe, a eso, gracias. Ya, ¿ok? Nunca se hace esto. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque no nos suma, no nos da ninguna información. Porque por más que se cumpla esta condición, nosotros no podemos asegurar que el lenguaje es libre de contexto. Lo único que podemos asegurar es el contrario. Si el lenguaje es libre de contexto, entonces la condición se cumple. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es el contrarrecíproco, es dado que esta condición no se cumple, entonces la primera condición no se cumple. Esto es técnicamente difícil, creo que es lo más difícil de esta materia, en mi opinión. Así que si les quedó más o menos claro, estamos al otro lado. Ya, ok, esto es por la primera parte.
no sé si valga la pena que pongan presente porque vamos a ir a la siguiente sesión. Y en la siguiente sesión podemos ver quiénes asistieron y quiénes no. Ahí lo menciono. La siguiente sesión va a empezar a las 11:55. Voy a cerrar esto y voy a tratar de arreglar el computador para que la siguiente sesión podamos tener no tantos problemas en la escritura, ¿ya? Así que nos vemos a las 11:55 más menos.